Sesión 4. Redimidos. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Así que empezaron a hacer fiesta. Lucas 15, 20 al 24. ¿Qué descripción más clara y gráfica de lo que sucede cuando un hombre o mujer que habían estado muertos espiritualmente experimentan la salvación? Es la descripción de un pecador que luego de darse cuenta de que la vida independiente y lejos de Dios Padre solamente produce un vacío en el corazón, vuelve en sí, o sea, recapacita y se arrepiente, decidiendo regresar a la casa del Padre. Es también la descripción de un amor inexplicable, el de Dios Padre, que es capaz de correr hacia aquellos que de manera genuina han decidido cambiar la dirección de su vida y caminar hacia Él. Es sobre todo la descripción casi desconcertante y abrumadora de un perdón absoluto. Un perdón que no solamente cancela cualquier deuda, que no solo acepta a la persona sin tomar en cuenta su rebelión, sino que redime a la persona y la restaura de acuerdo con su valor original. Observa con atención que a pesar de todo lo que el hijo había hecho, el padre, quien aparentemente lo había estado esperando día y noche, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Observa también que a pesar de que el hijo se había descalificado como hijo, el padre ordenó que lo vistieran con la mejor ropa, que le pusieran un anillo en el dedo y que le pusieran sandalias en sus pies. De una manera simbólica, Jesús nos está explicando cómo aquel hijo experimentó la gracia de Dios. ¿Recuerdas que dijimos que la gracia es el favor o regalo no merecido que recibe el ser humano, no por sus obras o méritos, sino por el carácter bondadoso y misericordioso de Dios? Aquel joven no merecía nada más que ser recibido como un obrero sin derechos. Sin embargo, el padre lo restaura a su posición de hijo, como si nada hubiera sucedido. En otras palabras, el padre lo redimió. La palabra redimir tiene dos significados poderosos que debes conocer. En primer lugar, la redención es el acto de rescatar o liberar a una persona de un estado de miseria o esclavitud a cambio del pago de un precio. La persona que paga el precio es el redentor. Este redentor es normalmente un pariente que asume la responsabilidad de liberar al familiar que se encuentra esclavo o en una condición deplorable. En la historia antigua, era muy común que una persona, debido a sus malas decisiones administrativas o financieras, se endeudara al extremo de llegar a tener que entregarse como esclavo de la persona que le había prestado el dinero. En ocasiones la deuda era tan grande que quedaban esclavos tanto el deudor como toda su familia, incluso por varias generaciones. Es aquí donde un amigo o familiar libre y con los recursos necesarios se convertía en el redentor al pagar toda la deuda de tal manera que la persona y su familia quedaran completamente libres de la esclavitud y consecuentemente poder salir del estado de miseria en el que vivían. Esta fue una de las principales razones por las que Dios Padre envió a su Hijo unigénito a la tierra. Mira lo que dicen los siguientes pasajes. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7.
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13, 14. Tal vez te estás preguntando, ¿a qué se refieren estos pasajes al mencionar que el precio con el que Jesús nos libró o redimió de la esclavitud del pecado fue su sangre? Para comprender esto debemos recordar lo que leímos en Génesis capítulos 1 al 3. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para darse a conocer en esta tierra a través de él. Nosotros entonces fuimos creados con la misma esencia y características de Dios. Ese es el propósito eterno de Dios, darse a conocer a través de sus hijos e hijas. Si bien el ser humano fue formado del polvo en Génesis 2, su origen es espiritual. Fuimos creados en el Hijo antes de la fundación del mundo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano. Efesios 2:10. El ser humano está compuesto de dos partes, la parte material, cuyo origen es el polvo, y la parte inmaterial, cuyo origen es Dios. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Dios Padre y el ser humano tienen una comunión perfecta. Estaban conectados de manera directa por medio del Espíritu Santo, quien habitaba permanentemente en el ser humano. El espíritu del ser humano era la morada o habitación del Espíritu de Dios. El ser humano fue establecido como el representante legal de Dios en la tierra. Dios Padre, el Rey del reino eterno, extendería su reino en la tierra a través de sus hijos e hijas, los príncipes y princesas. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1, 27 al 28. Adán y Eva fueron colocados en un ámbito, territorio de bendición y de desarrollo llamado Edén. Desde ahí, ellos tenían la responsabilidad de extender el reino de Dios a través de su trabajo y asignación específica, o sea, a través del propósito específico de cada uno. Dios Padre se daría a conocer a través de sus hijos e hijas siempre y cuando ellos, de manera voluntaria, se mantuvieran en obediencia y sumisión a su autoridad y gobierno. Para esto, Dios Padre estableció un solo mandamiento. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Adán y Eva, usando su libre albedrío, escogieron hacerle caso a la voz del diablo y comieron del árbol que Dios les había ordenado que no comieran. A pesar de que no murieron físicamente, murieron espiritualmente. O sea, perdieron la comunión directa que tenían con Dios Padre. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis 3, 8 al 10. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron la orden de Dios y comieron del árbol, el Espíritu Santo se apartó de ellos. Para decirlo de manera más específica, el Espíritu Santo salió del espíritu humano. Es por eso que Adán y Eva dejaron de escuchar la voz de Dios dentro de ellos y se asustaron al escucharla fuera de ellos. La rebelión, desobediencia e independencia de Adán y Eva permitieron la entrada del pecado a su vida y por ende al resto de la humanidad.
Recuerda que definimos el pecado no solo como acciones morales malas, sino como el estado de separación entre Dios y el ser humano. En ese estado, el ser humano falla constantemente en cumplir el propósito eterno de Dios debido a que ahora es Él y no Dios el centro de su vida y conducta. La entrada del pecado trajo consigo la muerte espiritual. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Romanos 5:12. En Adán, todos los seres humanos quedamos muertos espiritualmente. Para decirlo de otra manera, todos nacimos muertos. O sea, todos nacimos separados de Dios y esclavos del pecado. Adán y Eva no solamente quedaron muertos, o sea, separados de Dios Padre, no solamente desarrollaron un temor hacia aquel Padre amoroso, no solamente se sintieron huérfanos espiritualmente, sino que también quedaron sometidos al dominio del diablo al escuchar y obedecer sus palabras. Esto provocó que apareciera otro reino en la tierra, el reino de las tinieblas. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Efesios 2, 1 y 2. A pesar de esta situación tan terrible, Dios Padre inmediatamente pone en acción su plan de salvación. La rebelión, desobediencia e independencia del ser humano no tomaron por sorpresa a Dios. Desde la eternidad y antes de que todo fuera creado, el Hijo ya se había ofrecido como aquel que vendría a resolver el problema del pecado y de la muerte del ser humano. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Primera de Pedro 1, 18 al 20. En el mismo capítulo 3 de Génesis, donde se describe el acto de rebelión, desobediencia e independencia del ser humano, se nos describe el plan de salvación. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3, 14 al 15. Dios mismo está profetizando o estableciendo el final del dominio del diablo. Describe como un descendiente de Eva, un ser humano, le aplastará la cabeza, o sea, acabará con su dominio ilegal. Ese descendiente es Jesús, quien entrará en la historia humana casi 4,000 años después. También en el mismo capítulo 3 describe cómo la gracia de Dios Padre se encargaría de la desnudez del ser humano, o sea, las consecuencias físicas, morales y espirituales del pecado y de la muerte. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Génesis 3:21. Como lo estudiamos antes, Dios está estableciendo que la forma en la que Él resolvería el problema del pecado y de la muerte del ser humano sería a través de un sacrificio. Un sacrificio que serviría como el pago del rescate de aquellos hijos perdidos, separados de Él y esclavos del pecado. Cuando leas el Antiguo Testamento, te darás cuenta que, y de manera simbólica, Dios mismo estableció un sistema de sacrificios animales como la única forma en la que el ser humano podía recibir el perdón temporal de sus pecados. Las personas iban al templo cada vez que cometían una falta
o cuando transgredían alguno de los mandamientos que Dios le había entregado a Moisés. Allí, un sacerdote tomaba el animal y lo sacrificaba en un altar. Una vez al año, el jefe de los sacerdotes, llamado sumo sacerdote, tomaba a un cordero y lo sacrificaba por el pecado de todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote tomaba la sangre de ese cordero y la derramaba sobre un mueble con forma de caja llamado el Arca del Pacto. Dentro de ese mueble había varios elementos que representaban al pueblo de Israel. Al rociar la sangre sobre la tapa de ese mueble llamada propiciatorio, Dios perdonaba los pecados de la nación por un año. En vez de ver al pueblo y su pecado, Dios veía la sangre del animal sacrificado. Luego, el sumo sacerdote degollará al macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina, lugar santísimo, y la rociará sobre y delante del propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Levítico 16:15. Este sistema de templos, sacerdotes, sacrificios y perdón de pecados por medio de la sangre fue una imagen, una ilustración o figura de lo que el Hijo unigénito de Dios, Jesús, vendría a resolver de una vez y para siempre, el pecado y la muerte espiritual. Mira cómo lo explica el Nuevo Testamento. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Al final de los tiempos, Cristo se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Hebreos 9, del 11 al 14 y del 26 al 28. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Romanos 3, 23 al 25. ¿Puedes ver el simbolismo y comprender lo que Jesús realmente hizo por ti? ¿Comprendes ahora por qué a Jesús se le conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino a la tierra para darnos a conocer el amor misericordioso y compasivo del Padre. Más aún, se convirtió en el sacrificio único, último y perfecto por nuestros pecados. Ese es el precio que tuvo que pagar el pariente redentor, o sea, Jesús, para redimirnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte espiritual. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7. Ahora queda claro por qué Jesús tenía que venir a la tierra, no como Dios, sino como uno de nosotros. Fue uno de nosotros, Adán, quien permitió la entrada del pecado y de la muerte a la humanidad. Ese Adán fue quien nos puso en deuda con Dios. Por lo tanto, debía ser otro Adán quien solucionara el problema. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron.
Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5, 12 al 21. Es clarísimo, ¿verdad? Esto explica por qué Jesús murió en la cruz. Alguien de nuestra misma naturaleza humana debía pagar el precio de nuestra redención. En vez de pagarlo nosotros, que obviamente no hubiéramos podido hacerlo, Jesús tomó nuestro lugar. Se hizo cargo de la deuda que el ser humano tenía con Dios y que lo había convertido en un esclavo del pecado, y pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como a las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1:20. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 14. Jesús nos redimió al morir en la cruz. Ahora, y por medio de su sacrificio de amor, y únicamente por su sangre derramada en la cruz, tenemos derecho a disfrutar de la misma comunión y relación con Dios que tuvieron Adán y Eva antes de permitir que el pecado y la muerte entraran a la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz es el momento más importante para la humanidad caída, para los pecadores perdidos, para los hijos e hijas muertos en sus pecados. En esa cruz y por medio de la sangre de Jesús, la humanidad entera tiene la posibilidad de experimentar la vida eterna y la presencia de Dios en su interior. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tomado de Mateo 27, Juan 19, Marcos 15 y Lucas 23. La expresión todo se ha cumplido o consumado es la palabra griega tetelestai, que se usaba legalmente al momento de declarar que una deuda había sido cancelada por completo. Esa palabra también se utilizaba cuando un siervo terminaba la obra que su señor le había encomendado. Llama poderosamente la atención el detalle que registra la Biblia de que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
Esa cortina separaba la parte pública del templo de la parte donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para rociar la sangre del cordero sobre el arca del pacto. En ese preciso momento en el que muere Jesús, Dios mismo rasgó la cortina de arriba abajo. De esta manera, la presencia de Dios quedó accesible a todo ser humano que quiera acercarse a Él por medio del reconocimiento del sacrificio de Jesús. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hebreos 10, 17 al 22. Hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesús. Eso quiere decir que en la cruz Él pagó el precio de nuestra deuda, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos dio una nueva vida, derrotando la muerte o separación espiritual en la que estábamos. Podemos comprender esta realidad mucho mejor a través de este diagrama que encuentras en el material en la página número 30. En el diagrama hay un primer círculo con el título El ser humano, plan original. En el centro del círculo se encuentra Dios y el yo se encuentra en el siguiente círculo y todo está en orden. En el segundo dibujo, titulado El ser humano muerto, pecado, encontramos al yo en el círculo central, con mucho desorden en el círculo alrededor, y Dios fuera del círculo. En el tercer círculo, titulado El ser humano redimido, encontramos de nuevo a Dios en el centro del círculo, ahora con la cruz representando el sacrificio de Jesús y las diferentes áreas de el yo en el círculo también, ahora en orden o en proceso de ordenarse. ¿Recuerdas que dijimos que la palabra redención tenía dos significados? Hemos estudiado de manera detallada el primer significado. La redención es el acto de rescatar o liberar a una persona o cosa de un estado de miseria o esclavitud a cambio del pago de un precio. El segundo significado de la palabra redención le agrega a la primera definición un elemento que es simplemente maravilloso. La redención, además de ser el acto de rescatar o liberar a una persona o cosa de un estado de miseria o esclavitud a cambio del pago de un precio, es el acto por el cual se restaura o restablece a esa persona a la posición que tenía en la familia antes de convertirse en esclavo. Y no solo a la posición, sino a todos los derechos, privilegios y recursos que poseía. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, pues este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Lucas 15, 22 al 24. Nota lo siguiente. 1. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Las vestiduras nuevas son un símbolo de la justificación y la santificación. En la justificación, Dios Padre nos declara aceptos por medio del sacrificio de Jesús. Describe la restauración de nuestra identidad y por ende dignidad y honra ante Él. En la santificación, Dios Padre nos declara suyos, apartados para sus propósitos y planes. Dios Padre nos redimió al lugar, valor y propósito que teníamos para Él desde el principio. 2. Pónganle también un anillo en el dedo.
El anillo es un símbolo de la autoridad. Con él se sellaban documentos legales y se hacían transacciones comerciales. Dios Padre nos redimió a la misma autoridad de gobierno, de dominio y representación que le había dado a Adán y a Eva al principio. Nuestra autoridad como sus representantes fue restaurada. Además, y debido a la victoria de Jesús en la cruz, fuimos liberados del gobierno y dominio del diablo. 3. Sandalias en los pies. Las sandalias simbolizan que una persona es dueña o propietaria de una propiedad o territorio. Los esclavos y los siervos siempre andan descalzos. Dios Padre nos libró de la esclavitud, la pobreza y la miseria y restauró nuestro Edén, el ámbito personal de desarrollo y prosperidad. Ahora podemos cumplir con su asignación. ¡Qué maravillosa realidad! Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y el derramamiento de su sangre, fuimos redimidos, liberados de la esclavitud del pecado, rescatados de la miseria provocada por la muerte y restaurados a nuestra posición, valor y autoridad como hijos e hijas de Dios. Preguntas para la discusión. ¿Qué significa que una persona haya sido redimida? ¿Cómo fue que Jesús nos salvó y nos redimió? ¿Por qué era necesario que Jesús derramara su sangre por nosotros? ¿Cuál es nuestra posición y relación con Dios Padre luego de que Jesús nos redimiera por medio de su sangre? ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que leíste hoy? ¿Qué sigue ahora? Te felicitamos por haber completado estas 4 sesiones. Estamos seguros de que ahora tienes un mejor y mayor entendimiento sobre lo que significa haber nacido de nuevo. Ahora comprendes mejor lo que Jesús hizo por ti para salvarte del pecado y para redimirte a tu posición de hijo o hija en la casa del Padre. Queremos invitarte a que continúes este proceso de crecimiento espiritual a través del siguiente material que hemos llamado Tu vida en Cristo. En ese material comprenderás aún mejor lo que significa ser un hijo o hija del Padre Celestial. También aprenderás los conceptos básicos que te ayudarán a madurar como hijo o hija de tal manera que puedas administrar mejor todo aquello que Él te ha entregado y que de esa manera Él se pueda dar a conocer aún más a través de ti. Pregúntale a la persona que te acompañó en este proceso de 4 sesiones dónde puedes encontrar el material Tu vida en Cristo. ¿Qué puedes hacer mientras tanto? Número 1. Toma un tiempo diario para hablar con tu Padre Celestial. La oración es simplemente una conversación simple y honesta con Él. No hay ningún tipo de formato o requisito para orar. Solamente dale gracias por todo lo que Él te da diariamente, ríndete a su voluntad para tu vida y pídele que te revele su asignación para ti. Además, puedes presentar tus necesidades e interceder por otros. Recuerda tomar siempre un tiempo para hacer silencio y escucharlo a Él. Al principio podrías distraerte con tus pensamientos, sin embargo, entre más practiques la escucha, mejor podrás escuchar la voz de Dios Padre. Número 2. Toma un tiempo diario para leer tu Biblia. Recuerda usar una versión que sea entendible. Te recomendamos la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente. Aquí te proponemos un plan de lectura. Puedes marcar en tu material los libros que vas completando. El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, Romanos, primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda carta de Pedro y Judas. Número 3. Toma un tiempo a la semana para interactuar con otros creyentes más maduros. De todos, este es el factor determinante en el crecimiento espiritual y la madurez de un hijo o hija de Dios.
Asegúrate de asistir a las reuniones semanales de la iglesia, pero especialmente asegúrate de reunirte con una o dos personas más maduras que tú, de tal manera que te mantengas rindiendo cuentas de tu proceso y recibas apoyo y dirección constante.